Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, según vuestro lugar de conexión. Vamos a empezar esta masterclass que hoy, bueno, está plenamente vinculada al mundo de la construcción industrializada. Nos acompaña José María Correa, que será, bueno, el speaker, el ponente. José María es, bueno, una persona muy vinculada al mundo de la industrialización. Trabaja en Braden Wood, que es una empresa consultora realmente especializada en estos temas, pero bueno, él luego nos dará más detalles. Normalmente lo que siempre hacemos es vincular estas masterclass a alguno de nuestros programas formativos y obviamente si hablábamos hoy de industrialización, el posgrado de construcción industrializada pues es obviamente el que encaja al 100%. Os voy a dar nada, 4 flashes sobre el programa para que sepáis un poco cuál es su orientación y enseguida daré paso a José María que nos bueno, dará su enfoque de la construcción industrializada para que conozcamos pues, qué manera de acercarnos a la industrialización nos propone. Bueno, estas son las imágenes que podéis ver en el catálogo del programa. En este caso se trata el posgrado de una formación de 4 meses. Es una formación que bueno, plantea 2 clases en directo por semana y tiene pues además algunas masterclass que se van dando en paralelo durante esos 4 meses de formación. Es en idioma español y como todas nuestras formaciones, pues 100% online y totalmente enfocada a lo que es el ejercicio profesional. Para que tengáis una idea, tenéis ahora en pantalla lo que es el esquema del programa. Hay 2 primeros bloques que va a impartir Carla Romea, que es bueno, una persona, un ingeniero con muchos años de experiencia, siempre apasionado de temas de preconstrucción, de prefabricación, de industrialización y ha ido acumulando en sus años de trabajo pues experiencias variadas sobre este tema. Él nos dará estos 2 primeros bloques donde presentará pues ciertas bases de trabajo, de planteamientos de industrialización y luego ya irá pasando pues, a más opciones de industrialización, ¿no? Ya sea trabajo por componentes, modular, sistemas abiertos, cerrados. Bueno, de alguna forma sentar las bases de lo que será el curso. También vamos a tener la suerte de que estos bloques van a ir acompañados de la visión de AGET Arquitectura, seguramente también de DSL, de Ingeniería, que nos mostrarán proyectos y nos contarán pues, qué soluciones, qué motivos les llegaron a encontrar las soluciones que luego pues, llevaron adelante en cada uno de los proyectos. Con lo cual es una visión muy completa porque no únicamente es qué opciones hay, sino esas opciones cuando se las plantea un diseñador, un arquitecto o una ingeniería, pues esos condicionantes, esa forma de plantear una construcción industrializada, por dónde nos llevan a la hora de decidir. Después llegaremos al bloque 3 y al bloque 4. Tenemos hoy que nos acompaña José María Correa, que será el responsable de estos 2 bloques. Es la parte más, si queremos llamarlo así, organizativa, de planificación, cómo nos lleva a sistemas de producción y ejecución. Conceptos como el BIM, como el Lean, aparecerán en estos bloques. Y ya por último, llegamos al bloque 5. Lo va a impartir a Oriol París. Él trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña y está dentro de la cátedra de circularidad. Y él en este último bloque pues nos va a hablar de temas de sostenibilidad, de planteamientos de circularidad, de vida útil, un poco cerrando el círculo de esta presentación de lo que es la construcción industrializada. Tenéis ahora en imagen un código QR que os conduce a la solicitud de información de este programa. Lo vais a tener ahora simplemente unos segundos en pantalla. Al terminar la presentación de José María, lo voy a dejar varios minutos en pantalla por si alguien quiere aprovechar y a partir de esto pues pedir información. Y bueno,
gracias por estos minutos que me habéis dedicado y sin más voy a dejar de compartir pantalla para que José María pueda tomar las riendas de la presentación. Cuando quieras, José María. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Mm. Y nada, bueno, yo, como decía Albert, ¿veis mi pantalla ya? Bueno, ahora me estoy viendo a mí. Ahí Ahora, está. vale, Vale, perfecto. Pues exacto, pues ahora ya está plenamente en pantalla. Voy a cerrar mi micro, también mi pantalla para no distraer. vale. Bueno, pues como decía Albert, yo soy José María, trabajo como ingeniero de estructuras para Bridenwood Technology. En realidad soy arquitecto de formación, pero bueno, me he dedicado a esto de las estructuras prácticamente desde que terminé mi formación haciendo un máster aquí en la Politécnica de Madrid. Y bueno, en Bridenwood Technology somos, digamos, no sé si pioneros, pero casi, o referentes en el tema del DFMA y en concreto también del PDFMA, que es un poco esta manera de hacer construcción industrializada sobre la que os hablaré en esta sesión. Este es un poco el índice. Empezaré primero pues hablando precisamente de esto de qué es el DFMA y el tema de las plataformas, ¿no? El DFMA significa Design for Manufacturing and Assembly, ¿vale? Pero realmente, ¿qué significa esto, no? Pues básicamente el DFMI es la combinación de dos principios fundamentales, ¿no? El primero, que es el Design for Manufacture, que se refiere realmente a la fabricación en serie de las diferentes partes que conforman un producto, ¿vale? Y por otro lado, el Design for Assembly, que se refiere a diseñar un producto final como el resultado del ensamblado de esas diferentes partes que hemos producido en serie, ¿no? Esto es un concepto que se viene de largo ya en otras industrias, como por ejemplo la automovilística, ¿no? Si nos vamos a principios o finales del siglo XIX, donde se empezaron a fabricar los primeros coches, pues veíamos que era un producto prácticamente artesanal, ¿no? Hecho a mano, pieza a pieza. Después, poco más tarde, digamos 20 años después, ya vemos que esto de hacer un producto de esta manera pues no era eficiente, no era rentable y por ello pues se empezó a producir en serie con lo que conocemos como las cadenas de montaje, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, desde principios del siglo XX ha ido evolucionando hasta lo que tenemos en la actualidad, que básicamente la tecnología ha cambiado, pero el proceso en sí es el mismo, ¿no? Es una cadena de montaje igualmente, una de principios del siglo XX y otra, pues, 100 años más tarde, ¿no? Entonces, esto, como decía, es un principio que está muy asentado en otras industrias, pero realmente si echamos un vistazo a la industria de la construcción, pues vemos una obra en el año 1900 y comparamos bueno, no todas, pero muchas, la gran mayoría de las obras actuales y prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Es decir, mientras que otras industrias, otros sectores han avanzado exponencialmente en la adopción de estos sistemas, en la construcción vemos que para nada es así, ¿no? Eso en cuanto a lo que se refiere al DFMA. Después introducimos otro concepto que es el de las platforms, ¿no? El de las plataformas. Entonces, ¿qué queremos decir realmente con una plataforma, ¿no? Pues bueno, la plataforma de un producto se puede definir como la base sobre la que se ensambla una serie de componentes, ¿no? Evidentemente, esa base tiene que compartir un lenguaje común, ¿no? Todos los componentes tienen que hablar el mismo lenguaje para que se puedan ensamblar en esa plataforma, ¿no? Y bueno, el objetivo de la plataforma pues, es que componentes de diferentes productos se puedan conectar a esa misma plataforma o que de la misma manera un mismo componente se pueda conectar a diferentes plataformas, ¿no? Esto, de nuevo, aunque así a nivel teórico pueda parecer un poco complicado, se puede también explicar muy claramente
mirando de nuevo a otras industrias, ¿no? En el caso de la aeronáutica, por ejemplo, de la aviación comercial, en el caso del Airbus A320, digamos que comparte la misma plataforma con todos sus hermanos mayores o menores, ¿no? El A321 al final sigue la misma plataforma, en sí es el mismo Airbus A320, pero pues simplemente más largo, pero la plataforma y todos los componentes que se ensamblan a eso son los mismos, ¿no? Y lo mismo ocurre con el A319 y el A318. Volviendo a la automoción, seguramente hayáis escuchado mucho esto de que el modelo de coche tal de la marca tal comparte la misma plataforma que otro tal. Bueno, en el caso del grupo Volkswagen, la plataforma del Seat León, del Octavia, del Golf y del Audi A3 es exactamente la misma. Lo único que cambian son pues la carrocería, los acabados interiores y algunas otras piezas, pero realmente la plataforma y los componentes que se ensamblan en ella pues son los mismos, ¿no? Entonces, claro, si tratamos de trasladar este concepto de plataformas a la construcción industrializada, pues nos planteamos, ¿no?, cuáles son los principios de las plataformas dentro de nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, enfocado ya a la edificación, las plataformas son un sistema integral que combinan diseño, fabricación y suministro a obra, ¿vale? Que engloban estos tres pasos, ¿no? Y lo que tratan de asegurar es un mayor grado, evidentemente, de racionalización e integración, ¿no? Por otro lado, las plataformas en sí se manifiestan físicamente como un kit of parts, ¿no? Un conjunto de piezas, de componentes que están prediseñados, se fabrican en taller, en serie, se transportan a obra y se ensamblan siempre de una manera predeterminada, ¿no? Igual que en los aviones o en los coches, las piezas se ensamblan siempre de una misma manera, en las plataformas aplicadas a construcción el concepto es el mismo, ¿vale? Y por otro, que las plataformas realmente se pueden subdividir en cuatro categorías, porque tenemos por un lado la superestructura de un edificio, la envolvente o la fachada, las instalaciones y los acabados interiores, ¿no? Estos son como los cuatro aspectos principales, ¿no? Entonces, con toda esta base teórica, digamos, en Brian Boot tratamos de llevar esto a la práctica, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿realmente podemos concebir un edificio como un producto PDFMA? Claro, esto es un coche, estas son todas las piezas que conforman un coche. Sabemos cómo que todas estas se fabrican en serie porque se producen millones de vehículos y que se ensamblan siempre de una misma manera en una cadena de montaje, ¿no? Entonces, el objetivo era, o la pregunta que era, ¿podemos hacer realmente esto mismo con un edificio? Es decir, ¿podemos tener un edificio despiezado, ¿no?, de esta forma en la que cada una de las piezas son repetitivas, estándares, se fabrican en taller, en serie y llegan a la obra y se ensamblan de una manera predeterminada? Pues bueno, efectivamente el objetivo es ese, ¿no? Fabricar componentes prediseñados que se lleven a obra y esa obra ya no sería una obra al uso, sería una cadena de montaje. Se ha transformado la obra en una cadena de montaje, ¿no? Y que a su vez, pues igual que una misma plataforma servía para un Skoda, un León o un Audi, o una 320 servía para un 21 y tal, que este sistema PDFMA en edificación, pues, y sus componentes puedan servir tanto para una escuela como para un hospital o como para oficinas, ¿no? Entonces, un primer ejercicio que hicimos, también pensando que, evidentemente, para producir en serie, pues toda esta, estos sistemas deben estar, digamos, enfocados a infraestructuras grandes, ¿no? Que se repitan. En este caso, pues infraestructuras públicas, ya sean pues no sé, del Ministerio de Justicia, por ejemplo, trabajamos en un proyecto de prisiones, ¿vale? Que se repetían, pues, no sé cuántas veces a lo largo de todo el país, ¿no? En educación igual, colegios, ¿no? Pues diferentes infraestructuras, hospitales, es decir, infraestructuras que se repiten
bastante y que el hecho de tener un sistema PDFMI para ellas, pues aporta eh, una gran serie de beneficios, ¿no? Uno de los ejercicios por el que empezamos es, digamos, determinando cuáles son las características comunes, por así decir, de cada una de estas infraestructuras, es decir, qué luces tiene un hospital, una escuela o, bueno, diferentes infraestructuras, ¿no? Entonces, en función de eso, pues se determinaba la altura libre o digamos, el diseño típico para este tipo, ¿no? Por ejemplo, en un residencial o en un bloque de apartamentos, pues las luces típicas pues serían estas, con un pasillo en medio y otra crujía, ¿vale? En comercial, pues son luces más regulares, quizás el vano extremo, pues el que acomoda la diferencia de la parcela. En sanitario, pues un poco igual, los vanos extremos son de habitaciones y en el centro pues podemos tener todos los pasillos y otra serie de habitaciones para instalaciones, ¿no? Entonces todo esto se fue, digamos, filtrando, viendo características comunes para luego proponer un sistema integral, ¿no? Lo que decía antes de que las plataformas pues giran o se pueden dividir en cuatro categorías principales, pues este diagrama lo representa un poco, ¿no? En el centro tenemos a la superestructura, básicamente porque es como el esqueleto, ¿no? Del edificio. A partir de él, pues ya empieza a girar la envolvente, todas las instalaciones, los acabados interiores, ¿no? Y todo esto es lo que forma y le da, digamos, cuerpo al sistema platform, ¿no? Después, alrededor de esto, veremos otra serie de, de cosas como son las herramientas digitales y toda esa serie de reglas que se pueden, digamos, digitalizar de alguna forma y automatizar el diseño para que cuando tengamos un proyecto de este tipo, pues con esta serie de reglas y software diseñado para ello, pues se pueda, digamos, hacer un diseño bastante rápido del proyecto en sí, ¿no? Y bueno, aquí esto ya integra todo. Este es un poco el flujo, digamos, a nivel de diseño. Tenemos un sistema integral. Una vez definido el sistema platform, pues bueno, tenemos un cliente que, al que le podemos, digamos, ayudar implantando este sistema, que está compuesto por componentes estándares, repetitivos, que se llevan a un supplier, que en este caso sería el fabricante, ¿vale? Para que lo fabrique en taller y lo lleve a obra donde se ensambla, ¿no? Este es un poco el- 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 el sistema de logística, de producción y de fabricación, digamos, automatizado. Y después, por otro lado, esta rama amarilla, que es lo que os comentaba, ese último círculo exterior, que habla de el diseño automatizado, ¿no? Una vez tienes ese sistema definido con esa serie de reglas, pues se puede automatizar el diseño para producir el proyecto mucho más rápido, ¿no? Esto es un poco la base teórica de lo que serían las plataformas aplicadas al DFMI, ¿no? Ahora me gustaría explicar dos proyectos reales para que veáis casos prácticos de cómo este sistema teórico pues, se ha llevado a la práctica y tiene su aplicación real, ¿no? Por un lado, os voy a contar lo que en Bradenwood llamamos el sistema Platform 3, ¿vale? Y cómo se llevó desde un prototipo hasta la construcción de un edificio real, que es el proyecto de The Forge, que seguramente, si no, podréis ver por ahí bastante publicado y premiado, ¿no? Estos son los tres sistemas Platform. El Platform 3 es el tercero de los que desarrollamos en Brianwood. El primero iba enfocado a módulos de fachada, ¿vale? El segundo iba más enfocado a infraestructuras tipo prisiones, educativo y residencial, ¿vale? Y este último que es el comercial, ¿vale? Este tiene unas luces más pequeñas y este tiene unas luces un poquito más grandes, el sistema Platform 3, ¿no? Este está más enfocado a comercial, oficinas, este tipo de infraestructura que requieren una altura libre un poquito más grande y que sobre todo luces entre pilares pues mayores, ¿no?
Bueno, y estas son las imágenes de los 3 prototipos que hicimos para cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, el sistema Platform 3, como os decía, se manifiesta como un kit of parts, un conjunto de piezas, componentes que se prefabrican y luego se ensamblan a obra siempre de una manera determinada. Pues bueno, estas son las piezas de la categoría estructura, estas son las piezas que componen el kit of parts de estructuras. Básicamente la estructura es una serie de pórticos principales de acero en una dirección y una serie de vigas secundarias un poco particular porque está compuesta por una chapa agregada a la que se le da la vuelta y se usa como encofrado perdido, ¿no? Esta viga ya veremos luego que trae la armadura integrada también de taller y que se monta muy fácilmente de forma que veremos ahora, ¿no? Estos son el kit of parts de toda la estructura temporal, de puntales, mesas de encofrado, etcétera, ¿no? De nuevo, estos son los componentes que hay, no hay más. ¿Vale? Esto se repite las veces que sea necesario para formar el proyecto, pero son los que son, no hay más variantes. ¿Vale? En el caso de la fachada, igual. Podemos tener una fachada de un tipo de acabado u otro, pero realmente los módulos son los mismos. Esto es un sistema integral que está pensado para que la fachada pues siga la grid, es decir, la retícula de pilares que lleva la estructura de 3 por 3 metros. Si os fijáis aquí, estas son los pilares interiores y este es todo lo que sería la envolvente del edificio. Entonces, por ejemplo, los pilares están cada 3 metros para que el panel de fachada apoye directamente en el pilar, en el soporte y por tanto pues tenga menos deformaciones y eso hace que luego el diseño del panel sea más eficiente. Pues, como decía, la estructura se integra. A la hora de diseñar la estructura se ha pensado en la fachada y esta fachada se integra perfectamente en esa retícula determinada por la estructura. Las instalaciones igual. Son módulos diferentes que en función del tipo de edificio y de cómo se organice la planta, pues se usarán unos equipos u otros. Pero de nuevo, todos estos equipos están pensados para encajar perfectamente en el espacio que queda entre vigas secundarias y sin descolgar más que ella y de tal manera que esto viene en un cassette prefabricado en taller cuyos puntos de fijación coincide perfectamente con otra serie de sockets que se han dejado embebidos en la cara inferior del forjado para que luego, posteriormente, tú puedas venir con estos cassettes y los subas y encaje perfectamente en esa malla que ya tú tienes en el forjado, ¿no? Eh, y bueno, este fue el prototipo que se construyó, este que veíamos aquí antes, se construyó para probar realmente, porque claro, este sistema se diseña, pero antes de pasar a un edificio real, es muy importante testear, ¿vale? Porque el papel muchas veces aguanta cosas que luego la vida real pues vemos que no es tan fácil como teníamos pensado, ¿no? Entonces, la ejecución de este prototipo ayudó primero a ver realmente cuáles eran las cosas que se habían diseñado bien y las que no. Es decir, había elementos que se fabricaron de alguna forma que se vieron después, pues que o bien era muy costoso o que la calidad no era la adecuada o que no era tan preciso, lo cual hacía que luego al encajar un sistema o un componente con otro, pues hubiera problemas de tolerancias, ¿vale? Todo eso se testeó con la construcción de un prototipo. De no haber hecho el prototipo antes de haber saltado al edificio real, pues podría haber sido un caos, la verdad. Eh, entonces, el edificio real que os comentaba es este proyecto de aquí, al que llamamos Proyecto Office 1.0. ¿Por qué? Bueno, el cliente era Land Securities, que es una de las principales empresas del Reino Unido en el mercado de oficinas. Y, pues igual que hablábamos antes de infraestructuras públicas, este cliente pretendía, bueno, antes de la pandemia, porque ya el tema de la pandemia ha cambiado mucho el mercado de oficinas, construía, pues no sé, igual 10, 15 edificios de oficinas en todo el Reino Unido al año.
¿vale? Entonces, claro, ¿qué iba buscando? Pues una manera de poder hacer todos sus edificios lo más parecido posible, pero sobre todo lo más rápido y lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, el que cuando nos conoció por este tipo de sistemas, ¿no? Pues ellos pensaron que el diseñar un sistema PDFMI para sus oficinas le podía traer muchas ventajas, ¿no? Por hacer una serie de componentes que se repitieran y optimizar esa fabricación, esa construcción y tal, ¿no? Entonces nos contactó para que implementásemos o desarrollásemos un sistema y lo implementásemos por primera vez en este edificio. Entonces, el edificio ya está construido, se acabó hace un par de años, está en el centro de Londres, para los que conozcáis la ciudad, este es el Millennium Bridge, aquí está la Catedral de San Paul, el Tate Modern y bueno, está en pleno centro, una zona muy congestionada, con lo cual a nivel de logística y planificación pues fue también eh, muy difícil, ¿no? Y básicamente el proyecto eran dos edificios, lo que llamábamos bloque A y bloque B, ¿no? Lo que hicimos fue implementar este sistema al edificio, ¿no? Es decir, nosotros teníamos estas piezas y ahora teníamos que encajarlas en la planta del edificio. ¿Qué pasaba? Que el edificio ya realmente venía, lo cogimos ya empezado, ¿no? Es decir, este proyecto no había sido concebido desde un inicio para implementar este sistema, con lo cual hubo ciertas cosas que, claro, de haberse pensado inicialmente para ser construido con este sistema, pues se hubiesen hecho de otra forma. Entonces, hubo, en cierto modo, que encajar, por así decir, con calzador este sistema en algunas zonas del proyecto, ¿no? Como decía antes, si tú, el sistema Platform, pues tiene una serie de reglas. Cuando tú lo diseñas ya estás definiendo pues la grid, el espaciado entre pórticos, la dimensión de los paneles de fachada, es decir, una serie de cosas vienen ya implícitas en el sistema, ¿no? Precisamente para poder, en cierto modo, estandarizar y repetir. Claro, cuando tú diseñas un proyecto sin tener esto en cuenta, estas reglas, pues se complican, ¿no? Entonces hay cosas que pues hubo que adaptar, ¿no? Bien modificando los componentes estructurales ya planteados dentro del sistema o bien planteando variantes. Por ejemplo, si os fijáis aquí en la parte trasera del edificio, pues hay una serie de piezas que no estaban inicialmente, que no formaban parte del sistema del kit of parts del Platform 3, ¿no? Pero bueno, todo esto se fue adaptando, la estructura se encajó, como veíamos antes, por otro lado se encajó pues, la fachada. Aquí vemos las diferentes piezas del kit of parts con sus colores para ver en qué zona encaja cada una de ellas. Si os fijáis, pues hay algunas pequeñas zonas que no tienen colores porque no se corresponden a piezas estándar del sistema. Claro, cuando llegas a la esquina con una modulación, pues esa pieza es diferente. Por eso mismo, porque el edificio no fue concebido desde un principio para tener una longitud múltiplo de los paneles que tiene el sistema Platform 3, ¿no? Con las instalaciones, pues igual. Esta es la planta tipo, con las diferentes piezas del kit of parts y cómo se montaba en una planta tipo y todo el edificio, ¿no? Es decir, este sistema, pues, se encajó, se implantó en el edificio real, ¿no? Y esto es un poco la imagen de la obra. Es decir, esta imagen me gusta mucho porque vemos, por un lado, en el bloque A, que es el que mejor se ve, vemos una parte ya hormigonada con la instalación de los componentes de estructura metálica de la planta superior. Aquí, por ejemplo, vemos en esta parte de aquí toda la estructura temporal ya montada, con las mesas de encofrado. Estas mesas de encofrado y puntales ya se diseñaron específicamente para el sistema y las vemos como están ya colocadas con su armadura, ¿vale? Y esta otra parte es la que pues se están levantando estas vigas Conflor con unas carretillas elevadoras, ¿vale? El sistema estaba pensado también para que la cantidad de gente trabajando en altura se redujera al mínimo posible. Es decir, desde abajo, desde la planta inferior, se podrían montar todos los componentes. Al final, cuando diseñas un sistema, trata de sacar
beneficio de todo lo que sea posible, desde seguridad y salud, desde sostenibilidad, desde fabricación. Es decir, tratas de optimizar todo lo posible para pensando porque si esto se va a repetir cientos de veces, pues si tú consigues un pequeño beneficio en algo, lo vas a multiplicar por 100, ¿no? Luego, a la larga, realmente el beneficio total es importante, ¿no? Entonces, hay muchísimos detalles que ahora no me voy a poner a explicar porque si no, podría estar horas aquí, pero muchísimos detalles. Por ejemplo, las barandillas. Esto venía ya integrado con la pieza metálica, con lo cual ya te evitas que alguien se tenga que subir aquí y tenga que fijar esta barandilla en altura con el riesgo que eso implica. Si la pieza te viene ya fabricada, tú montas la barandilla abajo y la subes, pues eso que te quita, otro riesgo que estás quitando, ¿no? Y como esto, pues muchísimos otros ejemplos, ¿no? Aquí vemos imágenes, ¿no? De cómo se va montando todas las diferentes piezas. Esto que comentaba al principio, el transformar la obra en una cadena de montaje, pues esto es una buena imagen, ¿no? Como todo se ensambla siempre de la misma forma, con equipamiento ligero, no necesitas una grúa enorme para subir cosas, simplemente con una carretilla elevadora y una persona pues puede manejar todas las piezas y colocarlas. Como todo venía prefabricado de taller y organizado, se acopiaban todo en función de las luces que tenían en zonas concretas, las diferentes mesas de encofrado a las que después se metía el mallazo y se subía, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el sistema de puntales. Pues comparado con una obra tradicional en la que aquí veríamos un bosque de puntales verticales, uno cada medio metro, pues aquí, como vemos, dos diagonales cada 3 metros y que permiten totalmente el paso y la circulación de personas y materiales, facilitando muchísimo más la construcción, ¿no? Esto, por ejemplo, pues son los cassettes que os comentaba de instalaciones, cómo todos se fabricaban en el taller y nos venían a obra directamente de esta forma. Ahora venía la carretilla elevadora nuevamente con este artilugio que realmente lo diseñamos nosotros también para que encajase en la carretilla y a su vez en el cassette y se pudiera levantar y encajase nuevamente en estos agujeritos que veis aquí, ¿vale? Cada cierta distancia para colocar y atornillar directamente el cassette prefabricado, con lo cual venía un camión, traía, no sé, 15, 20, lo subía y ahora cada 5 minutos, si no menos, con una carretilla elevadora iba colocando. En un día había montado probablemente las instalaciones, o menos, de un día, las instalaciones de toda una planta, ¿vale? Los patinillos igual, venían en módulos de 2 plantas cada uno y lo colocaban desde arriba en el hueco, ¿no? La fachada, pues nuevamente, paneles de 3 metros, las fijaciones coincidían perfectamente con, bueno, estos son de 1,5, o múltiplos de 3, coincidían perfectamente con las fijaciones que venían ya integradas en la base de la estructura metálica y no tenías luego que hacer un anclaje post-drill en el canto del forjado para encajar el módulo de fachada, ¿no? Aquí venía ya la fijación integrada en la estructura, de tal manera que el panel se subía y se atornillaba directamente a esa estructura que venía ya premontada, ¿vale? Ese es el proyecto de The Forge, que es quizás el más relevante y el donde esto del platform se ve de una manera mucho más clara, ¿no? Después tenemos, este es otro ejemplo de otro proyecto, digamos también DFMA y Platform, que es la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, ¿vale? Este proyecto fue un poco particular porque a nosotros nos encargaron simplemente el diseño de las pasarelas de acceso y mantenimiento que van dentro de la cubierta del aeropuerto, ¿vale? Esta cubierta tiene así una doble curvatura, son cerchas de 2, incluso 3 metros de canto,
¿vale? Y entre el cordón inferior y superior de la cercha, pues van toda esta serie de pasarelas para poder acceder y mantener, arreglar lo que sea, las instalaciones que van entre ese cordón superior y inferior de la cercha por todo el aeropuerto, ¿no? Aquí no se ve muy bien la escala, pero si os fijáis en todas estas plataformas que están así como en color morado, la longitud total de todo esto eran más de 8 kilómetros, ¿vale? Es decir, 8 kilómetros de estructura metálica de pasarela que tenía que ir discurriendo por toda la cercha del aeropuerto. ¿Qué pasaba? Pues que en este caso el cliente era la constructora. Cuando cogió este paquete dijo, bueno, aquí esto hay que hacerlo de otra forma porque si no es una locura, ¿no? Entonces el trabajo que nos encargó era de, digamos, optimizar e identificar sobre todo cuáles eran las pasarelas que podían ser iguales, por así decir, identificarlas o hacer las variaciones lo más ligera posible que hicieran que fueran exactamente iguales y poder fabricar el menor número de piezas diferentes posible, ¿no? Entonces, este ejercicio fue el que hicimos. Si os fijáis, este trozo de aquí, que ya se ve un poco más claro, es simplemente esta esquina, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo del ejercicio que hicimos, ¿no? Aquí veis en morado las diferentes pasarelas. Pues bueno, al final, después de todos esos 8 kilómetros de longitud, más del 80% eran pasarelas repetidas, ¿vale? Y dentro de ese 80%, pues nos salió diferentes tipos. Esto pues era la nomenclatura que le dábamos, el longitudinal tipo 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Es decir, teníamos una serie de módulos que eran exactamente iguales, ¿vale? Se repetían cientos de veces y después teníamos también, por otro lado, la manera en la que teníamos que conectar con la estructura del edificio existente, ¿no? Entonces, bueno, este es un plano de lo que consiste un módulo en sí, como veis, bueno, relativamente simple. Lo complicado de esto era pues ver la longitud exacta, la inclinación, las fijaciones que tenía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablaba de plataformas y de que deben compartir un lenguaje común, para que se puedan ensamblar entre sí siempre de la misma manera o de una manera predeterminada, pues este quizás fue el ejercicio más complejo, de decir, tenemos diferentes módulos, pero son todos muy parecidos, pero pues cada uno tiene una inclinación diferente y está a una altura diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todos hablen el mismo lenguaje y una misma pieza sirva para el 80% de todos los casos, ¿no? Pues este ejercicio de hacer que las piezas hablen el mismo lenguaje se plasma muy bien en estos detalles, ¿no? De cómo un mismo detalle, una misma pieza, pues en función de la localización en la que se encuentre, pues atornillas arriba, abajo, un hueco más arriba o más abajo, esta pieza ya prevé que estas son las diferentes situaciones de diferentes alturas que vas a tener y como siempre lo vas a conectar de la misma forma, sea el agujero superior al inferior, esto va atornillado con 4 tornillos y después la plataforma, dependiendo de su inclinación, no pasa nada, esto lo absorbes aquí, pero va a tener pues esta especie de patitas que va a encajar con esta ménsula de aquí. Es decir, al final ese mismo lenguaje es el que comparten todas las piezas y esta misma pieza es la que se engancha contra la estructura permanente, ¿no? Ese concepto de lenguaje común y la estandarización es, digamos, lo que quería destacar de este proyecto de la Terminal 2, ¿no? Y bueno, ya casi por ir terminando, quería hacer un repaso rápido bueno, cuáles son las ventajas y los inconvenientes del sistema Platform y el DFMI, ¿no? Bueno, muchos de ellos ya los he ido comentando, ¿no? Pero realmente el tener un sistema Platform DFMI, pues primero que reduce la cantidad de materiales en el edificio, ¿no? ¿Por qué? Porque optimizas. Es decir, es un proyecto o los componentes de este sistema los vas a utilizar cientos de veces, con lo cual el esfuerzo que empleas en diseñarlo es mucho mayor porque lo vas a amortizar
en una gran cantidad de proyectos. No es igual que cuando haces un proyecto que, bueno, pues lo haces una vez y ya está. Y luego te llegará otro diferente y tendrás que repetir el sistema y el ejercicio y diseñar otra cosa. No, aquí no, aquí diseñamos una cosa muy bien, súper optimizado. ¿Por qué? Porque se va a usar cientos de veces, ¿no? Con lo cual, realmente optimizamos mucho el material, ¿vale? ¿Qué implica reducir el material? Pues que tienes menos transporte, ¿vale? Con lo cual, pues todo lo que eso implica a nivel de coste, de CO2, etcétera, ¿no? Tienes menos basura, menos desperdicio, menos residuos. ¿Por qué? Pues porque primero usas menos material y segundo también porque lo fabricas en taller, ¿vale? El tener menos transporte, pues lo que decía, las emisiones, pero también, sobre todo, si tienes, como era el caso del proyecto Platform 3, una localización en el centro de una ciudad como Londres, pues creedme que es una ventaja increíble el tener cuantos menos transportes mejor, cuantos menos camiones yendo y entrando, menos sitio para copiar, etcétera, agiliza todo y aporta un beneficio brutal, ¿no? Y bueno, pues también después está el impacto del tener menos peso en el edificio. Al final, pues por otro lado, la cimentación que te va a salir, pues es mucho menor, ¿no? En este caso en concreto del proyecto de The Forge, además, pues se incrementaba el espacio útil. Eso tiene una repercusión a nivel comercial, pues que el cliente valora bastante. Lo que os comentaba de la seguridad y salud, si incorpora ciertos elementos que te ayuden a reducir esos riesgos, pues es algo que estás contribuyendo realmente, ¿no? al sector. Por otro lado, la colaboración. Cuando hablamos de toda esta integración entre la estructura, la fachada, las instalaciones, al final incrementas exponencialmente la colaboración dentro del equipo. En Bridenwood, pues tuvimos la suerte de que todos éramos, tanto instalaciones, estructuras y arquitectura, era de la misma empresa, ¿no? Con lo cual es más fácil, pero igualmente cuando tienes diferentes empresas, cada una con diferentes disciplinas, pues la colaboración es mucho mayor, te obliga el sistema y por otro lado también anticipas problemas que de otra forma pues se dejan un poco a que se resuelvan luego en obra, ¿no? Y bueno, pues al final todo esto se traduce en una reducción de coste, indudablemente, y una reducción del programa, que también es beneficio, ¿no? Si el edificio de oficina se termina 6 meses antes, pues son 6 meses de alquiler que el cliente puede tener, ¿no? Aparte de la mano de obra, evidentemente, pues como decía, si esto es una cadena de montaje, esta obra es una cadena de montaje, hay mucha menos gente trabajando que en una obra normal. No quiere decir que haya más gente en el paro, no, pero en vez de estar en la obra, están en la fábrica en muchos casos, ¿no? Y bueno, estos son números en concreto del edificio cuando se hizo la comparativa de lo que sería con un edificio, digamos, tradicional, de todos los que tenía el cliente, ¿vale? Estos son los datos, la media de todos los proyectos. Este fue, digamos, el target inicial, la primera reducción que hicimos, pero todavía se pudo reducir un poco más el tema de la sostenibilidad, sobre todo al emplear materiales que, bueno, pues en el hormigón, por ejemplo, pues usando contenido que reemplazaba el cemento, etcétera, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de casi un 24%, no solo por los materiales, sino también por todo lo que implica la construcción, ¿no? En huella de carbono. Y bueno, ya para terminar, quería hacer una serie de reflexiones y si os animáis a participar, pues mejor. Así que vemos también un poco qué es cómo lo veis, ¿no? Cada uno de vosotros. La primera pregunta que he lanzado al aire, pues, ¿hacia dónde creéis que va el futuro de la construcción e edificación? Imagino que todos diréis que sí, que la industrialización, pues, va a jugar un papel importante, pero bueno, dentro de la industrialización, ¿creéis que estos sistemas PDFMA pues, pueden ser una buena alternativa o no? ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? ¿O cuáles son los retos de decir, oye, es que sí, el sistema está muy bien, pero para implantar esto, pues bueno, tiene una serie de retos que creéis que puedan hacer que no funcione o que sí, ¿vale? Y bueno, pues compararlo con otros sistemas que conozcáis. ¿Qué os parece
bien o cuáles son sus fortalezas o en qué flaquea, ¿no? Entonces, bueno, si os animáis a participar, eh, encantado de contestar algunas preguntas. ¿Qué os ha parecido? Eh, bueno, la primera yo creo que ha ido Perdón, no sé si hay perfecto. alguien hablando, pero yo al menos lo escucho muy, muy flojito. Ah, no, disculpa, Ah, era yo, pero tenía el micro versión antena y así no hay forma. Vale, no, te decía que alguna pregunta me había llegado. Por ejemplo, sí, al principio nos preguntaban si básicamente estaremos hablando de estructura metálica. No, el hormigón prácticamente lo habéis barrido o no, o se le reserva alguna. sí, bueno, en este sistema es un el forjado es un sistema mixto, ¿vale? Entonces, Ujú, si os fijáis aquí, en esta foto, el sistema está formado por un sistema de pórticos, como decía, metálicos en esta dirección. ujú, Esta viga Conflor, que es una chapa agregada con armadura tradicional, y cada 3 metros, ¿vale? Con una luz máxima de 9, ujú, ¿vale? Espaciadas 3 metros, y después lo que hay encima de todo esto es un forjado de hormigón macizo de 140 milímetros solamente. Entonces, esta ujú, viga se rellena de hormigón junto con el forjado, que es unidireccional en esta dirección, vale. que tiene 140 milímetros, con lo cual al final es un sistema mixto, Ujú, vale, vale. metálico y de hormigón también. Ujú. Perfecto. Bueno, preguntas que han ido surgiendo, algunas no tanto orden. Nos preguntaban que al diseñar, qué tanto por ciento de limitación implican las cuestiones de transporte. ¿En qué sentido? En Bueno, la, dimensión. la dimensión de lo que se puede transportar. Claro, Mm, sí, efectivamente, eso es un buen punto. Y bueno, de hecho en el posgrado de construcción hay un módulo en el que prácticamente mm, vamos a hablar mucho de eso, porque cuando diseñas el sistema, evidentemente tú estás pensando en piezas que tienes que transportar ahora. Entonces, cada pieza tiene unas dimensiones máximas. Dentro de cualquier país, en el Reino Unido, por ejemplo, que es el que conozco así más en detalle precisamente por este proyecto, hay unas dimensiones máximas de transporte, que son, de memoria ahora mismo no lo sé, creo que son 2,9 metros de ancho y 3 metros aproximadamente de alto. Y mm, el camión estándar son 13 metros, que puede llegar hasta 18. A partir de ahí tienes que pedir un permiso especial. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso, que está además en el centro de Londres, pues acceder con un camión de más de 18 metros no era posible. ujú, O tenías que hacerlo solo por la noche, porque la ruta principal es a través del puente de Londres, que está a 200 metros de aquí, y por ahí solo te dejan pasar si es de noche, con un ujú, camión de esas dimensiones. Claro, a la hora de dimensionar todas estas piezas, lo tienes que hacer pensando en eso. Si no, es que no lo pueden construir. ya. ¿Sabes? Entonces, todo lo que es las dimensiones máximas y el peso también, lo tienes que considerar desde un principio. Después está la otra variante, que nosotros, si os fijáis, y esto es algo que no he comentado porque, bueno, ya son detalles, pero aquí cuando planteamos inicialmente las piezas del kit of parts, Ujú, planteamos un pórtico de 9 metros, ¿vale? ¿Qué pasó? Que cuando esto lo cogió la constructora, no lo veían, porque decía, oye, sí, 9 metros, vale, pero yo estoy transportando mucho aire. Entonces, ellos calculaban la cantidad o el número de pórticos que pueden meter en un camión y decían, vale, es que en un camión puedo meter 3 pórticos, 4 como mucho, pero el resto es aire. Y lo que me cuesta a mí mm, transportar 4 pórticos, pues no me sale a cuento comparado con transportar estos y las vigas de en medio, ¿vale? Despiezado. ujú, Es decir, hay muchas variantes que hay que tener en ya. cuenta a la hora del transporte porque no solo es la dimensión máxima y el peso, sino también la cantidad de material que estás transportando.
Vale, mira, sí que han ido apareciendo varias preguntas, te viene trabajo. Dice, entiendo que habéis realizado un cálculo de ciclo de vida del sistema Platform. Si puedes detallar un poco más las estrategias para reducir el impacto ambiental. Bueno, a nivel de impacto ambiental hay muchas estrategias. El sistema, y una cosa que no he comentado, es que está pensado también para ser desmontable. Es decir, tú puedes demoler el forjado que queda en medio y las vigas secundarias, pero toda la estructura metálica, la fachada, etcétera, al ir construyendo por capas, pues te lo puedes también desmontar. Ujú, Y la idea es precisamente esa, que al ser un sistema repetitivo, pues te puedas reutilizar estas piezas, por ejemplo, en otro proyecto. ujú. Vale, mira, otra, bueno, es ahí interesante y un poco quizás relacionado con lo que hablabas del edificio este de Forge, ¿no? Que no lo habíais tomado desde un primer momento. Nos preguntan hasta cuál es el límite en la fase de diseño para optar por la industrialización. Bueno, a ver, el límite yo creo que es algo relativo, digamos que te lo marca o bien el cliente o bien las condiciones del mercado. Al final, sí, no es que haya un límite predefinido. En este caso, cuando llegó el momento, el cliente nos dio tres proyectos, ¿vale? Y decía, mira, ahora mismo a punto de construir o ya, digamos, avanzado, tenemos estos tres. Dentro de estos tres, claro, uno era con una fachada curva, más pequeñito, también en el centro de Londres, encajar el sistema en ese edificio que ya tenía su planning application aprobada y por tanto no se podía cambiar, pues era muy complicado. De los tres que teníamos, pues este era, digamos, el más regular y en el que creíamos que podía encajar mejor. Se encajó así, ¿no? Ujú. Con calzador, como decía. Si se hubiera hecho de otra forma, pensándolo desde el principio, pues se hubiera podido repetir o optimizar mucho más el uso de estos componentes. ¿Hay un límite? Pues como decía, no realmente. Lo que pasa es que llega un punto en el que dice, si tengo que hacer tantas variantes del sistema y de todo el edificio, pues al final solo voy a poder estandarizar la mitad, pues oye, ya es cuestión de valorarlo, ¿no? Esa mitad que Ujú. puedes estandarizar realmente te vale la pena. Ya. Ujú. Perfecto. Mira, otra pregunta. ¿Cómo influye la capacidad técnica de la mano de obra en la fase de montaje? Pues mira, esa es una buena pregunta. Nos pasó que, claro, esto es un sistema totalmente nuevo. La manera en la que se encajan los componentes es algo bueno, pues un operario normal se lo tienes que enseñar, ¿no? Entonces, claro, en este caso, además la constructora no lo he dicho, pero fue Mace y McAlpine, que son como si aquí en España cogiéramos a Dragados y a San José y Ujú, lo pusiéramos a construir esto, ¿no? Que tampoco tenían experiencia en sí, ¿no? Con lo cual, claro, era mano de obra cualificada en el sentido de que sí, cualificada dentro del sector de la construcción, pero no especializada en este sistema. Con lo cual, las primeras plantas se tardó del orden del prácticamente el doble que el ujú, tiempo que se tardaron las plantas de arriba. Es decir, el proceso de aprendizaje de cómo usar este sistema, cómo encajar las cosas, etcétera, pues el proceso fue exponencial y en las últimas plantas montaban ya plantas hormigonadas en menos de una semana, ujú. mucho menos, Es- porque claro, cogían práctica, ¿no? Entonces, claro. bueno, es un tema también que al principio pues quizás no le sacas tanto rendimiento, pero que una vez se repite, tomas mucho beneficio de ello. Ujú. Vaya. Bueno, aquí hay algunas de las preguntas casi las has respondido ahora. Preguntaban cuál era el rol de Braden Good, si era el rol de constructor, ya un poco por lo que respondías ahora, pues no es ese vuestro papel. No sé si habitualmente o cuál es el papel que desempeñáis. No, como constructores no. Nosotros somos diseñadores Ujú, y en este caso, en este tipo de proyectos, pues vamos incluso más allá de lo que haríamos en un proyecto normal, desarrollando el proyecto constructivo prácticamente hasta, en algunos casos, de hecho, se probó en el prototipo de que nosotros íbamos con un pen, se lo dábamos directamente ujú, al que estaba allí en la fábrica de acero para que mandara los planos directamente a la máquina. Es decir,
ujú, Vamos un poco más allá y nos saltamos ciertas agentes intermedios dentro de la parte de diseño de la constructora. Ese papel, digamos, lo hacemos nosotros, ujú, pero realmente no somos constructoras. Trabajamos muy de la mano, sobre todo en este tipo de proyectos tan especiales. ujú. Vale. Luego también hay preguntas sobre un poco la coordinación con los industriales, ¿no? ¿Acabáis trabajando con muchos, con pocos? ¿Intervienen ellos en la toma de decisiones? ¿Cuál es un poco la dinámica de relación? Pues la relación es muy estrecha porque realmente, claro, esto es un sistema totalmente nuevo que primero tienen que fabricar. Entonces, el primer proceso fue hablar con los que fabricaban esta estructura metálica. De hecho, se hicieron algunos cambios, entre ellos esta conexión de aquí, porque claro, cuando tú hablas con el fabricante de acero, pues te dice, oye, muy bien este diseño, pero yo las máquinas que tengo, los Ujú, operarios y tal, pues me resulta más fácil hacer este tipo de conexión en vez de la que me has planteado tú. ujú, Bueno, pues eso se revisa, si técnicamente es viable, pues se acepta y seguimos para adelante. Al final es también un proceso de aprendizaje también para nosotros porque hay aspectos en los que, pues evidentemente, no pretendemos tener la misma experiencia que alguien que lleva fabricando acero 20 años. ujú, Claro, entonces si ellos te proponen una solución que técnicamente es posible, pues evidentemente la hacemos. Es decir, cosas que realmente nos aconsejaban los fabricantes o los constructores, pues muchas de ellas se adoptaron porque creíamos que aportaba valor realmente. ujú. Vale, perfecto. Luego, bueno, también una buena pregunta en relación a los proveedores. ¿Deben disponer de algunas capacidades exclusivas o podéis plantearos trabajar con, en fin, digamos, con el estructurista habitual de la construcción? ¿O necesita tener realmente una maquinaria específica para resolver bueno, estos diseños? No, si acaso lo único que sí que es un poco más particular era el tema de los puntales y la estructura temporal, pero Mm, él prácticamente también te lo puede hacer cualquiera. Esto no deja de ser una estructura metálica de perfiles estándar. mm, Lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que vale. tenga interés en hacer las cosas un poco diferente a lo normal, pero realmente es igual. Ujú, perfecto. Muy bien, y todavía nos quedan preguntas. El sistema, bueno, tú comentabas que era un sistema mixto, una parte prefabricada y el hormigón in situ. Bueno, nos preguntan por qué no se hizo todo prefabricado. No sé si hay algún motivo, eh, bueno, concreto. Bueno, sí, se podía haber hecho prefabricado, pero bueno, el sistema en sí se planteaba de esta forma también por versatilidad, ¿no? Cuando tienes vanos de diferente longitud o también el tema del transporte, en temas prefabricados esto sería una pieza de 9 metros. Claro, pues cómo te la transportas, cuánto pesa, cabe en el camión. Es decir, hay una serie de factores que nos llevó a la conclusión de que construir esto de manera, también, bueno, también el hecho de ir a un prefabricado ya tienes que depender de una empresa que te haga todo eso. En cambio, mm, en construcción in situ, pues tienes un abanico más de proveedores y constructores que te lo pueden hacer. Sí, pues, se podía haber explorado el prefabricado, pero nosotros lo exploramos y dentro de todas las condiciones, Ujú. eh, poniéndolo todo en la balanza, al final nos decantamos por el in situ como Ujú. mejor opción. Vale, perfecto. Pues bueno, se van terminando las preguntas, ¿eh? No te preocupes, te Pues sin dejamos problema. en breve. Bueno, un tema en cierta forma parecido al que nos consultaban antes respecto a si hacía falta a alguien, digamos, con unos recursos específicos, nos decías que no, pero para las instalaciones sería la misma respuesta, o sí que realmente alguien que solo fabrica tubos, rejillas y tal, cuando le planteas que te lo haga todo en un bloque, ¿qué es lo que ocurre? A ver, nos pasa mucho y es cierto que es complicado. Bueno, aquí en España sobre todo, ¿eh? En el Reino Unido no tanto, pero es complicado encontrar a alguien que te lo haga. Ujú, Lo puede hacer,
Y de hecho lo han hecho muchos que al final se han convencido y tal, pero muchas veces no lo hacen porque son reacios a hacer las cosas de manera diferente y lo ven como un riesgo. Entonces, bueno, ¿para qué voy a hacer las cosas diferentes en un proyecto si tengo 4 otros proyectos que Ujú, lo hago como yo sé y sé que me va a salir bien, ¿no? ujú, ujú, Realmente es esa mentalidad, ¿no? Esa manera de afrontar la posibilidad de hacer algo diferente lo que echa para atrás, pero a nivel de capacitación y de maquinaria y de tal, no, si es que igual que lo montas en una obra, lo puedes montar en la fábrica. ujú. No, no hay mucha diferencia. Sí, bueno, quizá la diferencia será que sus fábricas no tendrán el espacio previsto para todo eso, pero bueno, al final bueno, pensar en invertir en un camino alternativo, pero bueno, Sí. entiendo. Mm. Bueno, pues yo creo, sí, nos queda una pregunta, pero ya es más de carácter mecánico. Incluso, mira, si como esto veo que terminó, si dejas de compartir, yo voy a compartir un Sí. momento y así me sirve para en parte ya responder a la pregunta que me están haciendo. Vale. Bueno, pues nada, la última pregunta. Nos preguntaban si la grabación de la clase se compartirá a todos los inscritos, tanto los que han asistido como los que no han podido. Bueno, que nos dé tiempo a editar mínimamente la presentación y os enviamos a todos un enlace para que la podáis revisar cuando queráis. En ese sentido no hay ningún problema. Y también nos preguntaban dónde se puede obtener más info del posgrado, costos, etcétera. Eh, Como os decía al principio, tenéis en pantalla ahora mismo un código QR, os va a conducir a la pestaña de solicitud de información, ahí dejar nada, vuestros datos mínimos para que se os pueda contactar, un correo, un teléfono, y desde el departamento de admisiones se pondrán en contacto con vosotros para daros pues toda la información necesaria, ampliar datos y obviamente pues todo el tema de costes, ventajas económicas que pueda haber en el momento de contactarnos, o sea que no vamos ningún problema, es una consulta como siempre sin ningún compromiso, o sea que cualquier mínimo interés que haya os animo a en fin, que escaneéis el QR, que lo voy a dejar ahora unos minutos en pantalla para solicitar información. Y nos preguntaban si el curso va solo dirigido a constructores, no, para nada. Es decir, es un curso de un planteamiento totalmente transversal. Alguien que esté vinculado a la fabricación, pues a partir de esta formación puede ver, mira, quizá el ejemplo que hacíamos ahora de las instalaciones puede ser bueno, se le puede abrir a alguien la mente de que, en fin, tiene un camino por recorrer, un campo por explotar afrontando pues, nuevos tipos de soluciones, con lo cual alguien del área de instalaciones puede encajar perfectamente. Alguien incluso, no sé, madera, por ejemplo, fabricantes de madera, de soluciones que quieran buscar pues, opciones en este camino. Yo creo que, vamos, tú también puedes aportar tu respuesta, pero yo creo que es un planteamiento el que hemos hecho de este posgrado plenamente transversal y que puede interesar a cualquiera. Muy bien, pues bueno, no llegaron más preguntas. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, José María. Yo creo que hemos conseguido captar el interés de las personas que nos seguían y como decía, voy a dejar unos minutos en pantalla el código QR para que podáis solicitar información si así lo queréis. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, seguiremos informando. Gracias. Bueno, un abrazo.